Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El Liverpool hizo historia ayer metiéndole 7 goles al Manchester United. Vamos a analizar el partido, os vamos a contar las claves de la semana de la Champions, semana decisiva en octavos, y que va a acabar bien con el Paris Saint-Germain, bien con el Bayern, eliminados de la Champions. Uno de los dos seguro se queda fuera. Pero ya sabéis que en Play Fútbol nos gusta ahondar en las tendencias que observamos en el juego y cada vez hay más equipos que sitúan a 4 centrocampistas en la zona ancha, pero formando un cuadrado, dibujando un cuadrado, con 2 jugadores en la base, más encargados del inicio del juego y de organizar, y 2 más en la zona de las medias puntas, de recibir entre líneas y empezar a decidir con últimos pases, conducciones y demás. El Leverkusen de Xabi Alonso, el Leipzig de Rose, el City de Guardiola, el Barça de Xavi, alguna vez el Benfica de Schmidt, el PSG de Galtier. ¿Qué implica jugar así? ¿Facilita los ataques posicionales? ¿Por qué se ha convertido en tendencia en el fútbol de élite? Te respondemos a todo a continuación. Arrancamos, enseguida vamos con toda la Champions, con lo mejor de lo que ha pasado este fin de semana, como os decíamos, pero le vamos a dedicar la portada de este Play Fútbol a la ubicación en cuadrado, a los 4 centrocampistas ubicados en cuadrado, que se está convirtiendo, como decíamos, en tendencia esta temporada. Durante la historia era un clásico ver 4 centrocampistas en línea, en ese mítico 4-4-2, lo han utilizado infinidad de entrenadores. Por ejemplo, recientemente hemos visto a Marcelino García Toral utilizarlo mucho. A la hora de poner también 4 jugadores en el centro del campo, algunos lo hacían en rombo, también ha sido bastante utilizado por muchísimos entrenadores, lo que se conoce como el famoso diamante. También tenemos casos recientes para los playfutboleros más jóvenes. La Juventus de Allegri lo hizo muchísimo, si no recuerdo mal era aquella que llega a la final de la Champions, jugaba con Pirlo como pivote, con Marquisio y Pogba muchas veces en los interiores y Arturo Vidal siendo la punta de lanza. Bueno, en definitiva, que Allegri en la Juventus lo había utilizado mucho y hay muchos entrenadores que últimamente han tirado también bastante de rombo. Sin ir más lejos, hoy en día el Salzburgo lo hace casi de manera permanente, lo hace prácticamente siempre en las últimas temporadas, haya tenido el entrenador que haya tenido. Y recientemente estamos viviendo, se está convirtiendo, como decía antes, en tendencia ver a 4 futbolistas jugando en una especie de cuadrado, con 2 centrocampistas más encargados de la dirección del juego, más en la base, y otros 2 centrocampistas que están más ubicados en la zona de las medias puntas, intentando recibir entre líneas y también marcar diferencias, pero más en el plano ofensivo. No es algo nuevo, no es algo que nos hayamos inventado en el fútbol de ahora. Por ejemplo, casos súper famosos en la historia del fútbol, aquella Brasil de Tele Santana que jugó tan buen nivel de fútbol, con Falcao y Cerezo en la zona de centrocampistas de creación, y Sócrates y Zico un poquito más adelantados, jugaba muchas veces en una formación muy parecida a ese cuadrado. Vanderlei Luxemburgo se jactaba de haber creado el cuadrado mágico, es decir, que hemos visto ya casos, pero como os decía en la entrada, el Leverkusen de Xabi Alonso, el Barça de Xavi Hernández desde que jugó contra el Madrid, muchas veces jugando con Gavi y Pedri en esa zona de medias puntas. Guardiola, aunque de otra manera lo está haciendo bastante también esta temporada, aunque sea muchas veces metiendo un lateral en esa posición de segundo centrocampista. Que tenemos muchos equipos, muchos ejemplos, de conjuntos que lo están haciendo. El mismo Leipzig de Marco Rose lo está utilizando mucho. No perdemos más tiempo, vamos a saludar al que sabe de verdad, y como siempre con temas tácticos recurrimos a Dani Fernández, es entrenador en la Federación Catalana de Fútbol, ha estado involucrado en 1000 clubes, ha estado en
en Español, en LADAM, en Gavà, tiene experiencia en muchos clubes y además un profesor de táctica como hay pocos, y siempre es un placer recibirle aquí en Play Fútbol. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con muchas ganas de hablar de fútbol contigo. Te pregunto primero si te ha sorprendido esta tendencia, porque que lo pueda utilizar algún entrenador, pues mira, puede pasar, pero casi te diría que en la élite del fútbol, sin ser la ubicación de centrocampistas, la ubicación de un equipo más habitual, sí que hay muchos conjuntos que lo están utilizando. No me sorprende porque la búsqueda del fútbol actual de que cada jugador ocupe un espacio y a partir de ahí relacionarse para ir generando confusión en los sistemas contrarios del rival, es decir, obligar a saltar a un contrario concreto, movilizar a un adversario concreto dentro de tu propia zona para que se genere un espacio o atraerlo para que tu compañero tenga más tiempo en la siguiente recepción. Es una de las cosas que en ataque se ha impuesto en los últimos años como un elemento muy diferencial. Entonces, esa búsqueda de ocupar bien los espacios al final ha llevado a la aparición de este reparto de posiciones, ¿no? Que al final es situar dos jugadores en esa zona que algunos técnicos llamamos la base, ¿no? Ese espacio entre puntas y pivotes rivales, que esa ubicación de tener dos ahí pues te ofrece muchas posibilidades para generar una primera superioridad numérica a la espalda de los puntas contrarios, te permite, pues, un poco la clave de todo, ¿no? Atraer a esos medios centros del equipo defensivo que si corren el riesgo de igualarse mucho sobre ti, de perseguirte, se va a abrir esas líneas de pase interiores en esas zonas interiores que comentabas con los dos medias puntas, ¿no? Y si no te salen a igualarse, te permiten recibir y una relación de pase que se da mucho, ¿no? Con estos equipos que tú muy bien comentabas, son, por ejemplo, recepción del medio centro, pase directo a extremo y doblada a pique del jugador que está en cuadrados, ¿no? Del jugador que está en zona interior, ese media punta, ¿no? Eso lo vemos mucho con el City, lo hemos visto muchísimo y ahora con el Barça de Xavi y con otros equipos que juegan con estas distribuciones. Ese reparto especial genera muchísimas dudas a cómo defender a los equipos rivales. Sí que yo creo que hay algo que une a algunos o a la mayoría de estos equipos que hemos nombrado. Unos son más directos, otros menos. Por ejemplo, el Leverkusen de Xabi Alonso, cada vez que ya ha generado una superioridad es súper directo a la hora de atacar. Podemos decir más o menos lo mismo del Leipzig de Rose, pero sí que es cierto que une a estos equipos que son equipos proactivos, Dani, equipos que en general, en líneas generales, quieren tener el balón y que son equipos de buscar atacar y llevar la iniciativa del juego al menos, ¿no? Exacto, sí, es un ataque muy, muy activo en el sentido de que siempre que inician una secuencia de relaciones, por ejemplo, entre un posible central derecho, el extremo abierto, el mediapunta de la zona interior y el jugador de la base, en el momento que inician esa secuencia, lo que buscan es, con esos movimientos muy bien establecidos de ocupar los espacios y atacarlos, intentando atraer a tu adversario directo o recibir, ¿no? Con esa idea, siempre se va a generar un colapso del lado fuerte de balón, del lado donde está la pelota. Es decir, vas a obligar a venir a defender al equipo contrario y si no vienen a defender vas a obtener una superioridad que te va a permitir atacar a la línea defensiva, a su espalda o por delante de ella, o bien girar, ¿no? O si colapsan ese lado y defienden bien, poder buscar un giro que muchas veces ese giro se encuentra en desventaja en el lado contrario para el equipo que ha asumido una basculación muy fuerte, ¿no? Al lado del balón. Es verdad que se van encontrando, los equipos van encontrando formas de combatir, formas de contrarrestar esto defendiendo, ¿no? Pero yo creo que hoy en día este posicionamiento es el más difícil de defender para los equipos en la actualidad. Es muy interesante esto último que dices. Vamos a algunas peculiaridades, porque no todos los equipos, insisto, lo están utilizando igual. Marco Rose prácticamente desde el inicio, desde que llegó al Leipzig, los está utilizando pues eso, con dos pivotes que pueden ser Laimer y Schlager, con jugadores como Dani Olmo, Forsberg o Szoboszlai Forsberg en las medias puntas, y luego dos delanteros. O sea, es un 4-4-2 o un 4
4-2-2-2, en el que si lo utilizas así, si no hay propiamente ningún extremo y lo que estás es jugando un 4-4-2, lo que te obliga, Dani, es a alguna de las bandas, si no las dos, que los jugadores te llenen también lo ancho del campo, los laterales, que sean los laterales los que te llenen esa zona, o ver muchas caídas de alguno de los dos puntas. Por ejemplo, Werner es un futbolista al que le gusta mucho caer a banda, no en vano él empezó como extremo, pero insisto que si lo que haces es un 4-4-2 con ese centro del campo en cuadrado, necesitas o bien laterales o bien caídas de punta a banda, porque si no los lados te quedan prácticamente siempre inhabitados. Exactamente. Ellos lo que se busca, aparte de eso que te comentaba al principio, de que hoy en día en el fútbol la tendencia es a ocupar muy bien los espacios, a repartirlos muy bien y a partir de ahí generar secuencias, relaciones, atacarlas, ¿no? La idea es siempre tener una amplitud óptima, siempre tener una profundidad óptima que te permita atacar los espacios, tener ese espacio interior bien sea ocupado o bien apareciendo en él, ¿no? Lo que tú ponías al principio como ejemplo, los equipos de Marcelino, que son equipos más de que el jugador aparezca en la zona interior, que no esté, ¿vale? Que es diferente el concepto, pero al final viene a ser lo mismo, y siempre tener una posibilidad de pase de giro, ¿no? Un pase en la base que te permita salir de esa zona si el rival la defiende bien, ¿no? Entonces, al final lo que se busca siempre es generar esa doble duda en la defensa rival. La defensa rival tiene que tener dos amenazas, si no estamos atacando bien, que es que sientan atacada la espalda, que sientan atacada un intervalo concreto y que por delante les amenacemos, es decir, que obliguemos a los centrales bien a salir a recibir o a encimarnos fuera de su zona de confort, o que los mediocentros acaben hundiéndose mucho, que es lo que pasa habitualmente, que los mediocentros acaban hundiéndose mucho en esas defensas bajas y entonces te permiten ese pase al mediocentro con, por ejemplo, recepción más pique del extremo del lado contrario. Al estar el balón descubierto es fácil de que ese balón entre, ¿no? Todo parte de eso, ¿no? Y esos cuatro ítems estén bien repartidos y bien atacados y que los cuatro jugadores, digo cuatro porque normalmente son relaciones de 3-4 jugadores, sean muy conscientes, ¿no? Del concepto de yo me muevo bien para recibir, bien para generar un espacio, ¿vale? O sea, tengo que saber a qué jugador quiero atraer, a qué jugador quiero movilizar para que aparezca el espacio. El ejemplo que tú pones de los puntas cuando se juega con ese 4-4-2 en formato de cuadrado, al final son muchos movimientos de los puntas en movimiento circular de dentro fuera, ¿no? Escondiéndose mucho dentro con el central y luego rompiendo por el lado débil del lateral, porque el lateral, al no tener una amenaza fuera estable, al no tener un jugador estable posicionado fuera, tiende a cerrar mucho su posición, ¿vale? Muy centrado en que ese media punta de dentro no le pique y al final el espacio lo genera el mismo, ¿no? Ese cierre de posición lo genera el mismo, ¿no? ¿Sabes? Lo que decía antes, ¿no? Muchos equipos optan al final por fusionar a las dos bandas para que el espacio ese de ruptura no esté tan amenazado, ¿no? Pero son conceptos muy difíciles de defender y tiene mucha similitud con el baloncesto, en el que se forman esas relaciones de 2-3 jugadores en el lado fuerte de balón, ¿no? Y al final lo que se busca es generar siempre esa duda, porque al final el defensor tiene este problema que hemos comentado alguna vez contigo, de que el defensor solo puede atender a dos estímulos, ¿no? De si perseguir movimiento o proteger espacio, ¿no? Entonces al final, como el espacio te lo están atacando y el jugador de tu lado se está moviendo, al final tienes que atender a uno de los dos, casi te ves obligado, ¿no? Por eso al final las defensas actuales están optando mucho por fusionar gente de otras líneas, por defender con mucha gente la última línea, porque casi te obligan, ¿no? Estos equipos que atacan de esta forma. Muchas veces vemos a extremos defendiendo prácticamente como el segundo lateral y haciéndose casi, como lo que dice Dani, muchas veces defensas casi de 6. Insisto, que hay muchas maneras diferentes. Hemos puesto el ejemplo del Leipzig, pero por ejemplo Guardiola lo ha utilizado tanto con 4 centrocampistas propiamente, metiendo a Rodri, Bernardo más en la base y De Bruyne y Gundogan en la zona de medias puntas, como lo que hace habitualmente, que es acompañar a Rodri por ese falso lateral o falso interior o falso escudero de pivote que acaba siendo Rico Lewis, y con 2 jugadores en la media punta, sean De Bruyne y Bernardo o De Bruyne y Gundogan en este caso. Hay diferentes maneras de utilizarlo. Por ejemplo, Xavi está metiendo a Gavi de falso extremo. Lo que hace Gavi es meterse dentro, acompañar a Pedri en esa zona de medias puntas, y es Valde un poco el posibilitador de todo este esquema, porque Valde te hace de extremo en esa zona izquierda cuando toca atacar
y de lateral puro y duro cuando toca defender, porque tiene 3 pulmones el chaval y es un posibilitador de que se juegue así. Al final, esos perfiles también son muy importantes, Dani, de ese jugador bisagra, ¿no? Que te permite hacer un poco las dos cosas. En el caso de Rico Lewis, cuando Guardiola le hace hacer de lateral barra escudero de Rodri, o de Balde, que acaba siendo el extremo que no es Gavi y el lateral que tiene que ser él. Sí, totalmente. Este perfil de jugadores que además dominan conceptos, fundamentos muy propios de estas relaciones que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que más yo se lo he escuchado a Fran Beltrán, ¿no? Y se lo compro totalmente, que es el de máxima amplitud relativa, ¿no? Que es, yo te voy a jugar abierto, pero esa amplitud depende de la posición de mi par, de mi intencionalidad en el movimiento que quiero hacer, ¿no? La distancia con el balón, es decir, no es una máxima amplitud estable, ¿no? Valde, por ejemplo, lo hace muy bien, ¿vale? Porque si al final, si tú juegas muy abierto, que es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Los dos extremos muy abiertos, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces en el giro de balón del lado contrario, la defensa sobre ese envío directo, al ser poblada con tanta gente, llega bien sobre el balón, ¿no? Es capaz de llegar al salto de manera bastante limpia, ¿no? En cambio, de esa manera, estando en esa amplitud máxima, pero no máxima del todo, te permite llegar a la recepción, ¿no? Y luego, como tienen esa zona interior siempre ocupada, como dices, por Gavi, por Pedri, por este tipo de jugadores, normalmente si hay recepción al pie, alguien dobla por delante, hace un corte y te genera esa situación de 2 contra 1, que o la sigues o estás muerto, ¿no? Y si la sigues, pues se va generando otra ventaja, ¿no? Entonces, es un poco este símil que ponía antes con el baloncesto de todo movimiento que hago, ya no es tanto pensando en que yo reciba, aunque realmente el jugador se mueve con esa intencionalidad casi siempre, ¿no? Sino de a ver qué duda genero en el par que tengo, ¿no? Si me sigue o no me sigue, si genero espacio, genero recepción para mí mismo, ¿no? Entonces, esa riqueza del fútbol actual, en esa capacidad de los jugadores de sincronizarse constantemente para recibir generando espacio para el compañero, dando ventaja a la siguiente acción, creo que es uno de las cosas más ricas que estamos viendo en la actualidad en el alto nivel, y ya también en el fútbol no de alto nivel, no profesional, en que muchos entrenadores están trabajando estos conceptos y dando mucha riqueza al juego de ataque. Queríamos entender un poquito más por qué hay cada vez más equipos que sitúan encuadrado a sus 4 centrocampistas. Creo que lo hemos conseguido por quién nos lo explica, porque Dani sabe un huevo, lo voy a decir así, y por cómo lo explica, porque lo hace muy sencillo. Dani, como siempre, un placer. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, Bruno, como siempre, un placer. Vamos ya con la Champions. Esta semana vamos a conocer hasta 4 equipos que pasan a cuartos de final. Para el martes tenemos el Chelsea, Borussia Dortmund y el Benfica Brujas, ambos partidos a las 9 de la noche. Para el miércoles el plato fuerte con ese Bayern Paris Saint-Germain y con el Tottenham Milan. Todos los partidos los podéis escuchar en Play Fútbol, un Play Fútbol especial con la Champions, con la retransmisión de Talavera, de José Palacio, de Nuria Vilamala y los comentarios del equipo habitual de Play Fútbol. Vamos a ponerle pasión y buen rollo como siempre a la Champions, evidentemente, como decía, con ese plato fuerte para el miércoles, con ese Bayern Paris Saint-Germain. Saludo allá a mis compañeros de mesa de análisis, Aritz Gabilondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por ahí anda también José David López. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, ¿qué tal? No sé si una ronda rápida, ¿qué 4 equipos creéis que pasan? Sin dar demasiada explicación. Yo, si me tengo que mojar ahora mismo, diría Dortmund, Benfica. Lo del Bayern PSG no lo tengo nada claro, pero voy a decir Bayern y el Tottenham Milan tampoco. Están los dos igual de mal, creo, pero bueno, voy a decir el Milan por la ventaja que tiene. Aritz, mójate, ¿tú cómo lo ves? Pues estoy un poco en tu misma línea. Dortmund, Benfica, Bayern y ahí sí meto al Tottenham en esa última eliminatoria. David. Dortmund, Benfica, Tottenham y Bayern. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Una ronda rápida. Ahora desarrollamos, empezando por el Chelsea-Borussia Dortmund. Un partido con bastantes bajas, algunas importantes. Thiago Silva y Mason Mount por el Chelsea no pueden estar. Sobre todo en ataque, mucha baja del Dortmund. Adeyemi, Malen, Moukoko, ninguno de los 3
va a estar disponible. Se entiende que va a jugar Haller, que pueden actuar en las bandas futbolistas como Brandt y Marco Reus, pero Aritz, un Dortmund que post-mundial igual es uno de los 3 equipos más regulares de Europa y sin el igual. Es que está firmando unos números impresionantes. Es verdad que si la gente vio el partido contra el Leipzig, es verdad que es una victoria en la que en muchos momentos se tiene que echar atrás. Si la gente ve la victoria en ese partido de ida contra el Chelsea, hay un tramo en el que domina bastante el equipo de Londres, pero va sacando buenos resultados. Un equipo sobre todo cada vez más sólido, Aritz. Sí, no, ese es el mejor equipo en Europa en 2023, lo ha ganado absolutamente todo. Creo que son 13 partidos, 13 victorias en lo que lleva de año. Y además eso que decías me parece una virtud. Siempre hemos criticado el Dortmund que bueno, que era muy endeble, que muchas veces se partía con facilidad. Tener un poquito más de cuajo competitivo, de ser un equipo más rocoso a nivel defensivo, incluso sin ser tan brillante, es muy importante en Europa, ¿no? Y fíjate, también lo que decías, está consiguiendo que las bajas de jugadores muy muy importantes arriba, porque se estaban saliendo, especialmente a Adeyemi, pues no se esté notando demasiado. Tiene un hueso duro de roer por enfrente con el Chelsea, aunque tampoco que esté maravillando el Chelsea, sobre todo más que por el rival, por lo que es ir a Stamford Bridge y salir de allí victorioso, pero a mí me parece que estamos viendo un Dortmund con un Julian Brandt espectacular, con Bellingham en un nivel de forma extraordinario, con una mejoría clara de los centrales. Wolf está jugando muy bien, por ejemplo, también por la derecha, y creo que tiene muchísimas opciones de poder clasificarse. Incluso la incorporación de Ryerson, este lateral que firma procedente del Unión Berlín, que puede jugar en las dos bandas, aunque sea por una cuestión también de energía y demás, yo creo que le está dando bastante también al Borussia Dortmund contra el Chelsea, que consiguió la victoria. David ganó por 1-0 al Leeds. Cambiaron a Joao Félix, no sé si para darle descanso y puso carita, pero bueno, lo cierto es que marcó Fofana, y que los fichajes de multimillonarios de este mercado de enero de momento no han cuajado, David, como para que el Chelsea sea optimista de cara a una posible remontada, ¿eh? No, además se está turnando mucho. Por ejemplo, Mudryk el otro día ni juega. Sí, es que estuvo a punto de salir y que otros días ha tenido mucho protagonismo, pues el otro día tampoco tiene ni un solo minuto. Sigue insistiendo mucho Potter en colocar de 5 a Enzo. Yo no me voy a hartar de decir todas las semanas que verdaderamente creo que se limita mucho, más allá de que le hayan colocado 5 del dorsal y está en esa misma posición. Verdaderamente creo que no es un jugador para esa zona, pero por el esquema lo están intentando ubicar ahí para que sea el iniciador de alguna manera, y creo que se le debilita mucho respecto a todo lo que se puede sacar, pero es cierto, ninguno seguramente de los jugadores que ha llegado en este mercado invernal está haciendo el ruido suficiente, por lo menos en rendimiento, como para pensar que iba a sumar suficientes extras a un equipo que lo necesita muchísimo. El otro día gana en una acción muy puntual, saque de esquina, y la sensación además es un equipo todavía muy muy difuso, ya no solo en la idea, sino verdaderamente ni siquiera en tener regularidad, en tener consistencia a lo largo de 90 minutos. Eso hace temer seguramente que es un equipo va a tener altibajos. Yo le doy alguna opción todavía en la eliminatoria, porque es un equipo que evidentemente por los jugadores que tiene, si están, aunque no estén muy bien, si están ligeramente inspirados, aunque sean 2 o 3 de los de arriba, verdaderamente te puede dar como para solucionarlo. Y el Dortmund siempre me va a dejar la sensación que en Europa no siempre ha sido del todo precisamente consistente, no ha sido un equipo del todo fiable. La renta es interesante, no es suficiente, ni mucho menos todavía, para ir a Inglaterra, pero también es cierto que la línea que lleva son 10 partidos exactamente. ¿Qué sería del Dortmund si no hubiera perdido los 2 últimos partidos del año antes de que terminara 2023, que los perdió los 2 en Bundesliga? No me quiero imaginar cómo estaría la misma Bundesliga, pero el tema del proyecto seguramente verdaderamente ha dado un paso adelante. Yo creo que la victoria del otro día ante el Leipzig le da mucha entereza, sobre todo a un equipo que es eso, lo que le ha faltado en los últimos tiempos en Europa. Hay que decir que había sido poco sólido en el pasado el Borussia Dortmund, en jugadores como Zagadou, incluso Manuel Akanji con la camiseta del Dortmund había cometido algún fallo bastante grosero. Hummels incluso en algún momento no había sido el central más fiable a pesar de su experiencia. Yo a los de ahora, a los Schüle y Schlotterbeck, no les veo tan tendentes al fallo. Me parece que es una defensa a tener un poquito más en consideración, incluso el cuajo que le da tener a Emre Can y Özcan en el centro del campo, incluso Emre Can por momentos contra el Leipzig metiéndose ahí como tercer central. No sé, a mí me convence bastante más, la verdad, la defensa del Dortmund hoy en día. Pero bueno, pendientes de esa eliminatoria
Dortmund, o Chelsea-Dortmund mejor dicho, y pendientes de Joao Félix, que a mí es un jugador que me encanta, que creo que tiene talento diferencial, pero que al mismo tiempo me parece que lo han fichado o está para responder y decir presente en este tipo de partidos y decidirlos. Y no lo está consiguiendo. Está dejando detalles de grandísima calidad, pero no lo está transformando en el marcador. Aritz, no sé si perder tiempo con el Benfica Brujas. Nos mola que uno de los dos esté en cuartos, pero perdemos tiempo. ¿Qué hacemos con el Benfica Brujas? Pero seamos justos con el Benfica. O sea, estamos como dando por algo normal que se metan cuartos de final de la Champions, que me parece brutal. Habiendo superado un grupo durísimo como el que tuvo y bueno, luego tuvo suerte en el cruce, pero oye, ver al Benfica en cuartos de final me parece muy meritorio y no me olvido, este verano han vendido a Enzo Fernández no, Enzo fue ahora, pero antes también vendieron a Darwin Núñez. En un plazo de 6 meses han vendido a 2 de los mejores jugadores y aún así se van a meter en cuartos de final, así que yo creo que hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo. Roger Smith me parece que es un técnico extraordinario, ya lo era anteriormente, aunque tuvo algún patinazo, pero en Portugal se está rehaciendo y creo que está cuajando una temporada sensacional, siendo líder en Portugal y metiendo al equipo en cuartos de Champions. Hay que darle un premio al que haya negociado para acabar sacando 250 millones más o menos, un poquito menos, 220, 230 millones por Darwin Núñez y Enzo Fernández. La verdad es que... Bueno, a mí me parecen 2 jugadorazos, la verdad. Sí, a mí también, me encantan los dos, pero no valen, creo que no valen, vaya, lo que se ha pagado por ellos. 120 un centrocampista tiene que ser muy diferencial y 100 un delantero. A mí Darwin me gusta, pero no me gusta como Haaland, que costó más o menos. Hombre, claro, es que estás poniendo el listón un poco alto, poniendo a Haaland. Es que Haaland costó 100. Es verdad que... Es que 100 menos de 100 costó Haaland. Sí. 100 es mucha pasta, es lo único que vengo a decir. Y a mí Darwin me dejaba alguna duda en partidos en los que no tenía espacios y creo que se está demostrando un poco este año. No sería ayer frente al United, que hizo un partidazo. Sí, jugó un partidazo. Estamos hablando de Champions, chicos, de esta semana, no estamos hablando de otra cosa. Por lo que sea, David prefiere vamos a dejar los 7-0 y vamos a dejar los resultados para otra cosa. Pues háblame, David, del Bayern Paris Saint-Germain, con esa baja de Neymar. Fíjate, me paro un poquito más en esta eliminatoria porque vienen los dos de ganar, el Paris Saint-Germain al Nantes, el Bayern ganó en el campo del Stuttgart, y creo que es interesante cómo pueden salir ambos equipos. Neymar es baja segura, y veremos qué es lo que pasa con Ashraf, que llegaba tocado al fin de semana, dijeron que para el partido contra el Bayern iba a estar, recordamos que recae sobre Ashraf la acusación de la Fiscalía en Nanterre de violación, de violar a una chica en París. Yo no tengo demasiado claro que esté tras esa acusación para jugar un partido como titular o con la importancia que tiene el Bayern Paris Saint-Germain. Me da la sensación que podría ser algo así como Donnarumma, Danilo, Ramos, Marquinhos, porque recuperó esa línea de 3 centrales Galtier con Mukiele y Nuno Méndez repitiendo los carriles, lo del otro día, con Vitinha, Fabián metiéndose así a Verratti en el equipo y Messi y Mbappé arriba. David, no sé si lo compras y qué te parece el hecho de que no esté Neymar, porque yo creo que el Bayern va a llevar la iniciativa, que el Paris Saint-Germain va a poder contraatacar bastante y que si está solidito atrás el Paris Saint-Germain, con Messi lanzando y Mbappé al espacio, con la velocidad al espacio también de Nuno Méndez, el PSG puede hacer daño en este partido. Si no me equivoco, el que no jugó el otro día era Verratti, pero por roja, o sea, porque sí, era por acumulación de tarjetas anterior, o rojas, claro, sí. pero sí que va a estar en Champions. Las otras bajas serían Neymar, Ashraf, Kimpembe y Renato Sánchez, que hace mucho tiempo que verdaderamente no le estamos viendo nada. Con lo cual, más o menos, yo diría que va a jugar el mismo 11 que el otro día ganó al Nantes, con la introducción seguramente ahí de Verratti, pues puede ser que por Zaire Emery, quizá, en el centro del campo, por aquello que no tiene tanta experiencia el joven del equipo parisino, pero el resto sí está claro, seguramente intercalando muy bien a Messi entre líneas para que no tenga que hacer un gran desempeño desde el punto de vista físico, sobre todo que no tenga que retroceder demasiado cuando el equipo no tenga pelota y que Mbappé pueda tener siempre la amenaza al espacio. Yo en este sentido creo que es una de las noches verdaderamente donde estos dos
tienen que levantar una eliminatoria, donde vienen de ser protagonistas hace unos días en el Debes, donde prácticamente todos los ojos los colocan ahora mismo como los jugadores más diferenciales quizá que hay, o por lo menos en el top 3, top 4 ahora mismo del mundo. Pues en este tipo de noches es donde el Paris Saint-Germain todo se lo juega. Verdaderamente ellos mismos lo han dicho en los últimos tiempos, no les sirve de nada incluso remontadas en Liga, incluso que el otro día ganaran un buen partido también al Marsella, que ahora vengan de dar también un buen partido después de algunas dudas ante el Nantes. Es decir, todo esto al final les va a servir de muy poco. Estas son las noches clave, para esto estaba este equipo, y verdaderamente tienen que aparecer los dos. Con lo cual yo tengo casi que, no pienso tanto en el sistema, pienso más en cómo lo va a colocar todo Galtier para que los dos, para que Messi y Mbappé vayan a tener el contexto, el escenario perfecto, como para en un contexto tan complicado como es el de Múnich, con un marcador en contra, puedan ser capaces primero de meterse en la eliminatoria y después de tener siempre esa amenaza y casi la consistencia de no caerse. Pues, y digo esto porque Paris Saint-Germain, cuando en algunos momentos ha podido competir bien, luego es un equipo muy cauto también. Es decir, no, es un equipo que luego te regala directamente la pelota, te regala un poco el escenario para que seas tú el que tome los recursos y el que tome los riesgos, y yo creo que eso justamente con el Bayern no es una de las fórmulas que funcione. El Bayern de Múnich, que tiene bajas importantes como la de Neuer, a mí Sommer, que me parece un gran portero, me está dejando alguna duda en este paso por el Bayern. De hecho, el gol del Stuttgart para mí es un balón que tiene que atajar, que tiene que coger claramente Sommer o no dejarlo tan muerto, y le da vida a un Stuttgart que estuvo cerca de empatar el partido. Sería algo así, Aritz, como Sommer en la portería, Cancelo, Upamecano, De Ligt y Davies en la defensa. Recordamos que está sancionado Pavard, que no puede jugar el partido porque fue expulsado. Kimmich y Goretzka seguramente en el centro del campo. Coman y Musiala yo creo que son fijos en esa línea de medias puntas. Entre Gnabry, Sané y Müller se jugaría en una plaza y Choupo-Moting arriba. Otra opción sería cargarse a Goretzka y meter prácticamente a cuatro talentosos en esa línea por delante de Kimmich. ¿Tú no lo ves? No lo veo. Yo creo que va... Bueno, el Goretzka Kimmich es intocable, y luego yo creo que por delante va a jugar o Sané o por experiencia Müller, uno de los dos. Y lo demás estoy contigo, incluso con el hecho de que Cancelo el otro día fue suplente y hay algún run ya en torno a él, porque eso es que es un tipo que no te toma muy bien las suplencias, pero esta vez tiene que jugar por esa ausencia de Pavard. Es un equipo que yo creo que es competitivamente muy fuerte. Me parece que con lo de arriba va sobrado, incluso lo he comentado alguna vez con vosotros. A mí Choupo-Moting me parece que es un delantero que aporta mucho más que goles, y que ha renovado incluso, y yo creo que es un jugador en el que confía mucho Nagelsmann. Y luego lo de atrás, pues es que es pura inspiración. Un día bueno de Coman por la derecha te desequilibra o te desatasca un partido, como hizo en la ida. Musiala me parece el crack diferencial de ese equipo, y cualquiera que pueda entrar por detrás o junto a ellos, Sané, Müller, Gnabry, son futbolistas de primerísimo nivel. Así que bueno, es un partido para realmente también comprobar el Bayern qué quiere hacer, ¿no? Porque no le veo yo tampoco aguantando atrás, esperando a que el PSG dé un paso al frente en el partido, sino que yo creo que va a jugar como si no existiera el partido de ida, buscando la portería contraria y tratando de ser el Bayern que es siempre en casa. Y no sé si eso es lo que le puede acabar dando algo de alas al Paris Saint-Germain. Sadio Mané, que tenía que ser importante en la eliminatoria, va poquito a poco. David entró en la segunda parte en el partido contra el Stuttgart, entró en el minuto 63. Yo no le veo siendo titular, incluso no le vi con ritmo de una eliminatoria. Sí, igual entrando en la segunda parte sí tiene que remontar resultado el Bayern, pero uno de los jugadores fichado para este tipo de partidos es una cuestión física que no depende de él, pero no va a estar para ayudar al Bayern. Vaya, David. No, totalmente. Además es un jugador que necesita sentirse muy bien en el plano físico seguramente para marcar diferencias, y a partir de ahí yo creo que ha ido dando poco a poco, va a ir teniendo sus minutos, salvo que se le ponga muy cuesta arriba al Bayern la eliminatoria. Necesita un revulsivo, necesita de alguna manera un estímulo añadido en el tramo final, algo muy diferente que no responda tanto al canon futbolístico, sino que incluso por algún estímulo de
energía, de ilusión por tener un jugador de este tipo y de esa experiencia, verdaderamente no creo que vaya a jugar. Yo estoy un poco en la línea que decíais. Creo que el otro día lo que ya saca Nagelsmann en Stuttgart es más o menos lo que va a utilizar. Es cierto que los laterales seguramente, o mejor dicho, el lateral derecho es la única duda en ese sentido, pero el resto me parece que Goretzka, Kimmich es intocable. Müller es muy difícil sacarle del 11 en este tipo de partidos porque evidentemente, y más jugando en casa, es un jugador diferencial por todo lo que representa, por todo lo que supone que él esté en el terreno del juego, y como está funcionando Choupo-Moting es imposible tocar tampoco a Musiala o Coman por detrás. Yo creo que ahora mismo Coman y Musiala están por encima de lo que es Gnabry, que sí que está siendo un jugador que sigue aportando, pero que me da la sensación que ahora sí que cada vez es más el jugador número 12, no tanto uno de los titulares, y verdaderamente el banquillo tiene mucho, pero el resto de jugadores no todos están, digamos, dando el paso definitivo. Es decir, yo creo que algunos de los jugadores que han llegado, yo pensé que iban a ofrecer un poquito más y por ahora poco. Cierto que decía de Cancelo, el otro día no juega minutos, Daley Blind tampoco, Gravenberch juega muy poquito, es decir, casi que sigue siendo el mismo Bayern, más allá de lo de Sommer que decíais, y por eso a mí me sigue pareciendo que es un equipo quizá va un poco más corto de lo que puede parecer por plantilla, porque tiene muy buenos nombres, pero no todos están aportando. Pero aún así para mí es un equipo súper fiable. Antes de cerrar la eliminatoria, dejadme, chicos, que pasemos un momento por Francia. Ahí está nuestro corresponsal del diario Así de la SER, el gran Andrés Onrubia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Pues con mucha expectación con ese partido, con ese Bayern Paris Saint-Germain. Te la tiro muy directa, Andrés. ¿Qué consecuencias podría tener para el proyecto Qatar Paris Saint-Germain una eliminación esta semana en la Champions? Bueno, es complicado, ¿no? Aventurarse ahora en qué consecuencias va a tener para Qatar la eliminación. Seguramente Luis Campos pueda ser uno de los grandes damnificados porque el mercado de fichajes que hizo el portugués no fue satisfactorio para la entidad parisina. Galtier, dependiendo de si cae eliminado, cómo cae, porque yo creo que también el cómo es importante. Si pierde compitiendo no creo que tenga consecuencias directas, pero si pasa algo parecido a lo del Bernabéu el año pasado, seguramente también a final de temporada se marche. Esos dos son dos de los que más perjudicados podrían estar, y luego vamos a ver el futuro también de Messi, ¿no? O Ramos, que es el futuro de ambos dependía de esta eliminatoria, pero yo creo que los dos activos más directos serían Galtier y Campos, y luego también quiero ver si finalmente adquieren el Manchester United, y eso tiene consecuencias para el PSG. Sí, que puede ser absolutamente clave. Te cerramos ya, Andrés, no sin preguntarte por el mítico Will Steele, la semanita del Reims, que sigue siendo impresionante la racha, ¿eh? Sí, estoy volviendo un tuit ya cada semana actualizando sus datos, espero que ya pronto lo dejen poner, o no, porque es impresionante, ¿no? Que con 30 años lleva 18 partidos en Liga Francesa sin perder, el último fin de semana ganando a la Ajaccio en el minuto 97, ¿no? Un equipo que no para de mirar la portería rival, que es ofensivo, que no temporiza nunca, que se le ve un entrenador además que en términos de presión la tiene trabajadísima, se le ve un gran trabajo detrás. Que el Reims está pagando una multa de 25.000 euros porque todavía no tiene el último título requerido para entrenar en la Liga Francesa, se lo va a sacar en junio, pero es una gran revelación del fútbol europeo. Yo creo que si hubiese cogido el Reims a principio de temporada, podríamos estar hablando de un equipo que estaría peleando por entrar en Europa. Perfectamente. Andrés, te seguimos, te leemos en el AS y te escuchamos en la SER durante la semana. Un abrazo y hasta la próxima. Por supuesto, Bruno, gracias a ti, un abrazo. Pasamos al otro partido que también se juega el miércoles, el Tottenham-Milan, dos equipos, lo decía antes, que llegan en horas bajas. Me hace gracia, Aritz, que en las últimas horas, por esa eliminación del Tottenham contra el Sheffield United, porque ven imposible, evidentemente, el entorno, periodistas y demás, que vaya a ganar el Tottenham la Champions, como haciendo mofa, no, Kane, otra temporada más de Kane sin títulos. Dicen que es un gran jugador, pero no tiene títulos. Es que si no fuera por Kane, la temporada del Tottenham sería, no voy a decir bochornosa, pero vamos, es que lleva 18 goles, es uno de los que está sujetando la temporada de un Tottenham que viene de perder con el Wolverhampton. Es que totalmente. De verdad, lo que no está funcionando son Richarlison, que por lo que sea está entrando poco y cuando entra no acaba de funcionar. Son, que lleva solo 5 goles, respecto a otras temporadas está mucho peor. Kulusevski juega bien, pero no lo acaba de traducir en el marcador. Bueno, es que le acompaña muy poca gente a nivel de cifras a Harry Kane.
Bueno, es que yo creo que en realidad quien dice eso no es del Tottenham, porque ellos lo dicen como un poco con sorna de qué diablos hace ahí todavía, ¿no? Harry Kane en el Tottenham, pero bueno, es su deseo y también es difícil sacarlo, ¿no? Porque cuando estuvo a punto de salir del Tottenham rumbo al City hace un par de veranos, pues Levy, el propietario del club, puso tantas trabas que al final no se pudo hacer, ¿no? Pero es un hecho. Yo creo que es un equipo Champions por Harry Kane. Si no estuviera Harry Kane, seguramente el Tottenham ni olería en la Champions League. Pero bueno, pues está ahí, tiene enfrente un rival que llega con muchas dudas, con unas dudas tremendas después de perder el otro día también en Florencia y tiene la obligación, diría yo, de por lo menos pelearle esa eliminatoria y intentar darle la vuelta al 1-0. Estuvo muy mal en el partido de ida al Tottenham, pero bueno, entiendo que jugando en casa con el ambiente que puede generar la afición y olvidándose un poco del día a día de la Premier, pues puede darle la vuelta a la eliminatoria. Pinta chunga la temporada para el Tottenham porque el Liverpool se le ha puesto a 2 puntos, la tendencia del Liverpool, David, parece al alza y la del Tottenham a la baja, eso en la lucha por las plazas de Champions, incluso tiene al Newcastle metido por ahí, que parece que también puede llevar una buena línea. En la Copa ha sido eliminado y el equipo, la verdad es que no dejó muestras en Milán de poder hacer algo importante en la Champions. Es verdad que en el partido seguramente igual en algún momento merece el empate, pero vamos, yo creo que es para empezar un equipo al que le cuesta mucho más cuando tiene que defender, que atacar a equipos que se meten bastante atrás. Le pasó en Milán con ese gol tempranero de Brahim. Le pasó este fin de semana que a pesar de que mereció el empate contra el Wolverhampton, se le encerraron bastante y no supo encontrar las vías. Y te diría, David, volviendo a la figura de Harry Kane, que no veo al Tottenham remontando la eliminatoria sin un gran partido de Kane, ya sea marcando, asistiendo o siendo el jugador que alimenta al resto, vaya. Sí, yo aquí he dicho que creo que todavía el Tottenham me la juego por ellos, principalmente porque me costaría mucho pensar que en un contexto como el que van a tener en casa, prácticamente con la única esperanza o por lo menos de tener un gran estímulo para final de temporada siguiendo en Champions, pues no vayan a tener un rendimiento superior al que hemos visto en las últimas semanas. Evidentemente, para que funcione todo, ya no solo esta temporada, sino prácticamente los 3, 4, 5 últimos años, en el Tottenham todo depende absolutamente de lo que represente Kane. En torno a cómo ha estado él, más o menos el equipo ha ido respondiendo, ha ido tirando, ha ido consiguiendo sus picos más altos o más bajos. Además, cuando el resto están bajos, el único que más o menos se mantiene a buen nivel siempre es Kane, con lo cual de una manera u otra evidentemente no se entiende lo que puede hacer el Tottenham sin un Kane más o menos, ya no digo solo apareciendo en el sentido de definir, sino seguramente siendo ese líder que en momentos turbios como el que tienen ahora, pues ante un rival que creo que es bastante asumible todavía, el hecho de saber golpearle, de poder agitarle y que se descomponga fácilmente como es el Milan, Kane yo creo que va a aparecer. Ahora bien, si miras el 11 del Tottenham, claramente yo veo muchos puntos altos, muchos jugadores con una línea, digamos, que si el global respondiera iban a dar un mejor nivel y que verdaderamente me son mucho más fiables que algunos que la mayoría del Milan. Ahora bien, yo veo que está jugando Skip en el centro del campo, que está Højbjerg, que está Sarr. Pero David, una cosa, entre bajas y dudas, no está Lloris es baja para el partido, va a jugar Forster en la meta, va a seguir jugando Forster, y Dyer, que es verdad que junta partidos buenos con otros que no son tan buenos, pero estaba siendo importante en la defensa. Es que va a tener que ser titular seguramente el Lenglet, veremos incluso Davies. Yo salvo ahí de la defensa, entre defensa y portero, entre los 3 centrales y portero, igual te salvo solo al Cuti Romero, como jugadores fiables para la Champions. Sí, puede ser, evidentemente, sí, porque Davies también tiene picos altos y otros días verdaderamente que no está. Luego los laterales, pues Pedro Porro, Perisic, teóricamente, aunque Emerson estaba bien, el otro día es verdad que no jugó de inicio, pero para mí el centro del campo que tenga que jugar Pape Sarr o Skip o Højbjerg, yo al Daniel le salvo, pero con un buen acompañante al lado. Recuerdo que se lesionó gravemente Bentancur, que tampoco está Bissouma, que no es una maravilla, pero que puede dar todas estas cosas diferentes, y que atrás, como bien decías, se ha quedado también un poco desarbolado, y el Cuti seguramente es el único que se salva. Casi que lo de Foster para mí es lo más grave, porque sin ser Lloris una maravilla, verdaderamente sí que es un portero que por lo menos
tiene muchas noches y mucha experiencia en este tipo de contextos, y por ahí creo que puede ser un poco más fiable. Pero a mí me parece que más allá de todo eso, el Milan es un equipo ahora mismo muy en descomposición, mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que realmente va tirando porque más o menos con poco en Italia ha sido capaz de en algunos partidos sacar puntos, pero venía de una racha muy mala, se la ha vuelto a pegar esta semana, y verdaderamente sea un equipo para mí que dentro de lo que sabemos que tiene mucho más nombre que realidad, pero dentro de que ya incluso sabemos eso, haber llegado aquí al momento en el que está de la temporada, el Milan tiene un problemón tremendo, fuera el Tottenham o fuera el que fuera de River. Veremos qué es lo que pasa. También partido complicado para el Milan, porque viene de un fin de semana en el que, más allá de perder contra la Fiore, vio que la Roma le ganaba a la Juve y que por tanto se metía, o se quedaba fuera, mejor dicho, de las plazas de Champions. Champions en Play Football, martes 9 de la noche, miércoles también 9 de la noche con David Aritz y compañía. Chicos, nos escuchamos en la semana Champions, que va a ser súper emocionante. Muchas gracias, hasta la próxima, Aritz. Muy bien, un saludo, chicos, chao. Mañana más, David, un abrazo. Hasta otro, chicos, chao. Play Fútbol. Rinconcito también para la Europa League. Saludo a mi compañero en el País Vasco, Marco Rodrigo Azcue. Me escucha ya mi compañero de noticias de Guipúzcoa. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Hoy con ganas de hablar de un central. No nos hemos ido tanto a hablar de defensas durante esta temporada, así que me apetece hablar de Gonzalo Inacio, un central con muchísimo futuro, Marco, por delante, ¿eh? Eso es, Bruno. No hemos hablado mucho de defensas este año, y yo me había propuesto no hablar de ningún equipo caído de Champions, ¿no? En referencia pues a los grandes, principalmente de Europa, que ya tienen suficiente cobertura en el podcast. Pero bueno, estando un Sporting de Portugal de por medio y un futbolista como Gonzalo Inacio, yo creo que siempre es interesante descubrirle a este futbolista de generación 2001. Le podremos ver en la Eurocopa de este próximo verano, de la categoría sub-21 con la selección de Portugal, y a mí me parece muy interesante, ¿no? Futbolista de 1,85 de estatura, buena envergadura, pero sobre todo adaptado a ese perfil más moderno de jugador muy capacitado para ascender hacia adelante, con buena salida de balón. Bueno, vamos a ir analizándolo poco a poco. Si quieres, enseguida hablaremos también de su futuro en la selección, propiamente en la absoluta, porque lo normal es que pise la selección de Roberto Martínez más pronto que tarde. Decías que va a estar con la sub-21 este verano, pero yendo primero al análisis propiamente del jugador, no sé si lo compartes, Marco. A mí me parece sobre todo un central muy completo, lo que decías, estoy de acuerdo, central moderno, con esa capacidad, con esa pierna zurda, sobre todo con envíos en largo, que sin ser rapidísimo y rápido, igual no es un 10 en prácticamente nada, pero me parece que puede llegar a ser un 8 en prácticamente todo. Marco, no sé si lo compartes. Sí, eso es, Bruno. Yo creo que quizás le falte un puntito de solidez respecto a sus prestaciones a campo abierto, defendiendo área propia, pero bueno, aún así es solvente también en ese registro, y no solo lo ha demostrado en un contexto de Liga Portuguesa, sino también en Liga de Campeones, en esta edición y sobre todo en la del año pasado, en la que el Sporting de Portugal supera la fase de grupos. Creo que agradezco mucho ese contexto táctico del Sporting de Portugal, de defensa de tres centrales. Él es zurdo, como hemos dicho. Normalmente suele jugar en el perfil izquierdo, pero también en algo que suele ser poco común en los futbolistas que son centrales y que son zurdos, también ha jugado en el perfil derecho de defensa de tres. Y bueno, yo le veo eso, muy solvente, con balón en los dos perfiles, da salida al juego con pierna izquierda, jugando tanto derecha como en izquierda. Y luego, bueno, decía que le potencia el contexto, porque también le veo muy atento y muy eficaz en las coberturas a las salidas a banda, a espalda de carrilero, ¿no? Si a todo eso le unimos que también en juego aéreo es potente, tanto en área propia como en ataque. Solo suma 100 partidos apenas en la élite, y en ellos ya ha marcado 6 goles. Por lo tanto, yo creo que son cifras aceptables o buenas. Y bueno, todo eso dibuja un perfil de central completo y solvente en todos los registros. Quizás no destaque, como decías, en uno en especial, pero a mí me parece un central que ahora lo hablaremos. Yo creo que va a dar un paso más en su carrera durante los próximos años, más pronto que tarde. Seguro, se le queda corta, yo creo, la Liga Portuguesa. Eso me parece prácticamente una evidencia. Me parece muy importante lo que decías, que ha pisado ya no solo suelo europeo, sino suelo Champions, porque
hay que decirlo claramente, en la Liga Portuguesa te bajas el escalón de Sporting de Portugal, Benfica y Oporto, y el que esté bien ese año de los Braga y compañía, y realmente, vamos a decírselo claramente a la gente, el nivel de la Liga Portuguesa es una segunda división española. O sea, es así. Si te bajas de ese escalón de los mejores, para mí el nivel es semejante al de la segunda división. Y en ese sentido, medirte a cracks en la Champions te da otro pozo, te da otra experiencia, y me parece que es muy importante. Me gusta lo que decías de que está muy habituado a ser defensa de tres y cómo cae a las bandas. Roberto Martínez no es que sea un esclavo de jugar con tres centrales, pero lo ha hecho mucho con la selección de Bélgica, seguramente para ganar solidez defensiva en un equipo que no tenía precisamente la defensa como su mayor virtud. Yo creo que tiene centrocampistas lo suficientemente solventes en tareas defensivas como para no tener por obligación al menos que jugar con tres centrales y carrileros, pero podría ser otra opción teniendo en cuenta también que tiene laterales muy ofensivos. Y si hablamos de una Portugal a futuro inmediato jugando con tres centrales, a mí hay tres nombres que me salen bastante fáciles, dándole todo el cariño y un abrazo muy grande al bueno de Pepe, pero con jugadores como Rubén Díaz, Antonio Silva y Gonzalo Inacio, de cara a un futuro inmediato o futuro a medio plazo, es que te salen casi de carrerilla, Marco. Sí, es un trío para compartir años, ¿no? Sí que es cierto lo que decías, que Roberto no es ningún esclavo de los esquemas, pero también es cierto que ha dado bastante continuidad durante los últimos años, en su experiencia en la selección belga, a ese tipo de estructura, ¿no? Y sí que es cierto que muchas veces con los defensas que están habituados a jugar de esta manera, queda un poco esa duda, ¿no?, de cómo se puede amoldar una defensa de cuatro en la que, hombre, cuidar la línea hay que ser bastante más escrupuloso, hay muchos automatismos que varían, y por eso también citaba antes el europeo sub-21, ¿no?, de la categoría, por lo que he visto en la selección portuguesa utiliza una defensa de cuatro, él juega ahí en el perfil zurdo del eje de la zaga, y pues para ver también sus evoluciones en lo que no ya a futuro en selección, donde puede tener continuidad la forma en la que juega ahora, pero sí en el club al que dé el salto, ¿no? Pues bueno, puede ser interesante ver cómo se amolda o cómo puede funcionar dentro de una defensa de cuatro que requiere otro tipo de cosas también, ¿no? Está claro que está ya para dar el salto. Gonzalo Inacio va a ser pieza clave en la eliminatoria del Sporting de Portugal. Marco, es una de las eliminatorias más chulas contra el Arsenal. Hombre, si se la toma en serio el Arsenal en la eliminatoria, para mí hay un favorito claro, que es el equipo de Arteta, pero al mismo tiempo le pegó un susto al Arsenal en la fase de grupos, y creo que va a ser interesante la eliminatoria. Un equipo, el de Amorim, que no le regala prácticamente nada a nadie, ¿eh? Arteta ha avisado de que él se va a tomar muy en serio la Europa League. Pero claro, estas palabras muchas veces te queda la incógnita, ¿no? ¿En qué sentido? En sentido también de alineaciones, que es muchas veces en lo que pensamos desde fuera, ¿no? Y desde el momento la experiencia demuestra que, bueno, que sí, que los partidos se afrontan de forma competitiva en el Arsenal, que va por todas en la competición, pero bueno, que siempre hay 2-3 cambios en la alineación, en el 11, que pueden hacer que el nivel decaiga un poquito, ¿no? Vamos a ver ahora que se acercan las instancias más importantes del torneo, a ver cómo gestiona Arteta su plantilla, y vamos a ver también ahora que siguen vivos y muy vivos en la lucha por la Premier, cómo compaginan ambas competiciones. Yo coincido contigo, en teoría el Arsenal es favorito, y también tenemos que convenir también en que la temporada del Sporting de Portugal no está siendo fácil. Está en Liga, bueno, el título lo tiene imposible, e incluso está peleando con el Braga por esa tercera plaza de Champions para jugar el año que viene en el máximo torneo europeo, ¿no? Por lo tanto, si tenemos en cuenta las dos circunstancias, Arsenal muy favorito, pero hombre, yo creo que en este Sporting de Portugal hay potencial y nivel para hacer las cosas mejor de las que se están haciendo, por lo menos en cuanto a resultados esta temporada, ¿no? Por lo tanto, ese es un factor que puede equilibrar la balanza, y por supuesto ese factor también Amorim. A mí personalmente es un entrenador que, más allá de que este curso no esté siendo el mejor, pues me seduce bastante. Vamos a disfrutar seguro de ese Arsenal Sporting de Portugal, una gran eliminatoria. A ver si disfruta el bueno de Gonzalo Inacio, que era nuestro protagonista, nuestro elegido, el elegido por Marco, porque claro, tendrá delante a toros como Trossard, Martinelli, Saka, Odegaard y compañía. Me parece que a poco que jueguen los más o menos titulares, Marco, disfrutar poco, la eliminatoria, sufrir y nadar y guardar la ropa, que se dice,
le va a tener que sufrir como sufrió el año pasado al City. Pero bueno, prueba de fuego para nuestro protagonista de hoy. Gracias, Marco. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo. To be fair, it dropped to my right, and I was thinking I'm going to lace it to my right, but then I saw... Es la voz de uno de los protagonistas del fin de semana, Reiss Nelson, que gracias a una asistencia suya y un golazo en el 97 el Arsenal consiguió 3 puntazos. Se han bautizado como 3 puntos prácticamente de Premier League, de medio título. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Tenía que ser uno de los temas del fin de semana, la remontada del Arsenal. Luego iremos al nombre propio de Reiss Nelson, a su trayectoria y demás, que tiene cositas más que interesantes, pero centramos la actualidad en el líder de la Premier, que perdiendo 0-2 en casa en el Emirates contra el Bournemouth, creo que, hay que decirlo así, jugó un gran partido, a pesar de todo. Tuvo buena reacción tanto al primer gol como al segundo tanto, porque el resultado al descanso de 0-1 para el Bournemouth era bastante injusto, y creo que se lleva 3 puntos que, además de épicos, me parecen que fueron totalmente merecidos. Sí, merecidísimo, y aunque hubiese acabado el partido en empate o en derrota para los de Arteta, yo creo que hay que decir que un grandísimo partido, no solamente, evidentemente la victoria le da ese punch, ¿no? Y ese titular al partido y al encuentro de Arsenal, otro partido más, valga la redundancia, que consiguen remontar, ¿no? Que se están agarrando a eso, también para que hablemos de la personalidad de este equipo. Pero yo en líneas generales creo que quizá quitando un tramito de la primera mitad donde se vieron golpeados muy rápidamente y parecía que se acababa el mundo, ¿no? Que estuvieron quizá les faltó un poco de pausa. Por lo demás, yo creo que hicieron los deberes muy bien, fueron fieles a su estilo, tuvieron la pelota, arrinconaron al Bournemouth y bueno, fíjate, al final, in extremis, esa zona Cesarini, un gol de Nelson que sigue dejando la Premier, que parece que hasta el último día no vamos a ver quién va a ser campeón. 5 puntos de ventaja para el Arsenal. Hay que decir que funcionaron los cambios de Arteta, que a priori le había dado descanso a Ben White. El ingreso del defensa inglés fue clave en la segunda parte porque marcó uno de los goles, de hecho marcó el gol del empate tras una asistencia de Reiss Nelson. Y de Nelson hay que decir que, bueno, primero todo el gol, Paquillo, el gol que marca es en el 97, es un golazo, pero te diría que en la celebración se ve también un poco el perfil, ya no de jugador, sino de persona que es. Un tipo que ha sufrido lo que Nelson durante toda la temporada, que celebra un gol tan decisivo como el que no quiere la cosa, el tipo pidiendo calma a la grada del Emirates, me parece muy descriptivo del tipo de personalidad de Nelson, que es verdad que no le puedes pedir esa implicación, por ejemplo, que le vemos a un futbolista como Bukayo Saka, pero que tiene esos golpes de genio que demostró el pasado sábado. Sí, un tipo que demuestra también que las cosas para él nunca han sido fáciles. Estamos hablando de poquísimo, casi ningún protagonismo esta temporada, que estuvo cedido en el Feyenoord, que estuvo cedido en el Hoffenheim, que parece que nunca cuentan con él, que todavía son 23 añitos, pero sí que es verdad pues que a pesar de que es el ídolo, ¿no? Y que todo el mundo, si el Arsenal acaba ganando la Premier League, será uno de los momentos recordados, ¿no? Este gol, esta aparición de Nelson contra el Bournemouth, yo creo que está un poco pues fuera de todo, ¿no? Digamos que, vale, me habéis sacado, he conseguido los 3 puntos yo solo, pero se nota también pues esa falta de confianza por parte de Arteta, pero más allá de eso, evidentemente, protagonista total, si no de todo el fin de semana, uno de ellos, y desde luego, bueno, pues sacando también ese talento, ¿no? Que también tiene la plantilla de Arsenal, que siempre se exigía un poco más de fondo de armario, la llegada de Trossard, de Jorginho, pero que también tenía ya de por sí esta plantilla cositas a explotar en el banquillo, pero bueno, que Arteta pues siempre elija a otro. Nelson en los últimos tiempos estaba algo perdido, pero hay que decir que en Premier, en 3 ratitos, porque ha jugado 3 ratitos este año, lleva 3 goles, que yo cuando miré la cifra me quedé alucinado. Lleva 3 goles en Premier cuando prácticamente no ha jugado, ha estado lesionado muchísimo tiempo. De hecho, miras este 2023 y ha estado lesionado o fuera de la convocatoria en todos los partidos menos en 2, y en el único que ha jugado, en el único momento que ha tenido minutos en este 2023, ni siquiera en copas y demás, va y marca y da una asistencia. Pero es un futbolista que se había perdido un poquito, Paquillo, porque en un club como el Hoffenheim hace un tiempo hizo una buena temporada, marcando hasta 7 goles prácticamente en media temporada que estuvo allí. Parecía que tenía un futuro brillante, pero se había perdido un poquito la estela que había marcado en Alemania de jugador a seguir, ¿eh? Totalmente. Estamos hablando, repito, 23 años aún, muy joven. Yo creo que todavía le queda
margen y tiempo. No sé si en el Arsenal, Bruno, puede ser que porque necesite salir, ¿no?, con continuidad, probablemente la propia Premier League, ¿no?, que deje de viajar a ligas un poco más exóticas, como por ejemplo la Eredivisie, que yo pensaba que el curso pasado en el Feyenoord, que sabemos todos que, bueno, que las licencias defensivas en Eredivisie para un atacante así te permiten explotar un poquito más, tampoco tuvo fortuna, pero sí es verdad que parece que llevamos viéndolo mucho tiempo, pero no es tanto, y es verdad que después de esa cesión al Hoffenheim, que también es un club que explota muy bien el talento joven, se quedó de nuevo estancado un poco. También ha habido lesiones por medio, que tú lo comentabas antes, y evidentemente eso influye, sobre todo cuando eres tan joven y la cabeza quizá un poco más frágil. Pero yo sigo teniendo expectativas puestas en él, pero insisto, yo no lo veo a largo recorrido siendo importante en el Arsenal, y muchísimo menos en este Arsenal, que sabemos que la competencia arriba es carísima. Sí, es que está Martinelli y Trossard en una banda, en la otra Bukayo Saka es el dueño absoluto, han fichado a un futbolista que tiene parece tener un futuro más que interesante, como es Marquinhos. Bueno, habrá que estar atentos, pero es verdad que no lo tiene fácil. Saltamos de tema, nuestro segundo tema nos mantiene en Inglaterra, de hecho va a ser muy Premier lo de esta semana, y es el Wolverhampton de Lopetegui, que poco a poco va escapando de esas plazas de peligro, esas plazas cercanas al descenso. Le ganó al Tottenham por 1-0. Hay que decir, Paquillo, que lleva 15 partidos en el banquillo del Wolverhampton Lopetegui, 4 entre copas y partidos de Premier, 4 han sido contra el Liverpool. Se ha enfrentado ya contra el Tottenham, se ha enfrentado contra el Manchester City. Se ha enfrentado muchísimos de los equipos grandes y está compitiendo prácticamente en todos los encuentros. Se puede decir que ese encuentro ante el City le pasó por encima el equipo de Guardiola, le ganó por 3-0, pero por ejemplo se le recuerda ese 3-0 contra el Liverpool, precisamente en la peor racha del conjunto de Jürgen Klopp, y me hacía gracia porque decía Lopetegui que no lo habían merecido, que no habían merecido la victoria, pero consiguen 3 puntos en Molineux contra el Tottenham, que son muy importantes para escapar del descenso. Totalmente, muchísimo mérito. Hay que romper una lanza a favor de Lopetegui, Bruno. Creo que cogió a un Wolves que yo creo que por plantilla no era tan mala como se decía, pero sí verá que mentalmente estaban out, pero que también hay que decir que analizando nombre por nombre, por ejemplo, defensivamente ha llegado Craig Dawson para reforzar la zaga, que tampoco es, digamos, el adalid, ¿no?, del jugador defensivo que va a mejorar cualquier equipo que necesite salir de descenso. Pero luego, del centro del campo hacia arriba, lo hemos comentado muchas veces tú y yo también aquí en el programa, Rubén Neves, Moutinho, Mateus Nunes, ha llegado Lemina, está haciendo una especie de 4-5-1 Lopetegui, colocando en muchos partidos únicamente a Sarabia y un punta y luego 4 centrocampistas de perfil para tener la pelota o para provocar que el rival no transite bien por el carril central. Y luego, bueno, un Pablo Sarabia que tiene muchísima libertad desde la banda derecha hacia para moverse cualquier zona e inventar y crear. Luego alternando arriba con Diego Costa, con Cuña, hay veces que juega Neto también como falso 9. Bueno, un Wolverhampton necesitaba quizá un poquito de orden y equilibrio, ser fuerte sin balón, para tapar esas carencias que insisto que creo que tiene en la primera línea. Y luego que hablamos de que si junta a Neves, Nunes, Lemina, Moutinho y demás, si necesitas tener la pelota tanto para posesión defensiva como para ir erosionando poquito a poco al rival, bueno, pues está demostrando que Lopetegui es mejor técnico de cómo salió de Sevilla, por ejemplo, que salió muy en horas bajas, Bruno. Totalmente. Es cierto que no por el perfil de Lopetegui como entrenador, porque a él le hemos visto tanto intentar ser un entrenador que controle mucho el plan defensivo del conjunto. En Sevilla se hizo fuerte a través de ese Bono, Diego Carlos, Koundé, Fernando, ese rombo entre portero, centrales y mediocentro defensivo que acababa siendo un poco el candado que conseguía que al Sevilla no le marcaran goles. Le hemos visto también con la selección española practicar un fútbol mucho más propositivo, más de llevar la iniciativa, tener la pelota, conceptos incluso del juego de posición. Yo creo que es un entrenador adaptable, que entiende bien el fútbol, que es capaz de acoger diferentes ideas y transmitírselas a sus equipos, pero también es cierto que el Wolverhampton era un equipo que más en la etapa de Nuno, un poquito menos en la de Bruno Lage, pero no dejaba de ser un conjunto más centrado en la fase defensiva del juego, salir a la contra, tenía perfiles de jugadores muy rápidos y no aprovecharlos me parecía un poco una locura. Pero al mismo tiempo creo que sigue siendo ese tipo de equipo, ¿no? Que Lopetegui se ha encontrado eso y lo que ha hecho es fomentar un equipo que en esa
parte del fútbol siga siendo potente. Otra cosa es, a partir del verano, las piezas que le den, el tipo de equipo que él quiera formar, pero ante poco tiempo para trabajar, él le ha dado recursos ofensivos evidentemente al equipo, pero creo que es una de las claves por lo que decía, ¿no? Ha jugado contra equipos grandes, pero ha competido muy bien contra equipos grandes, y la clave es que Lopetegui sobre todo ha reforzado algo que el equipo ya había trabajado mucho durante los últimos años, pero lo ha reforzado Lopetegui y hay que darle ese mérito. Sí, la capacidad, la estabilidad de Lopetegui ha hecho un repaso muy bueno. También, escuchándote, Bruno, recuerdo su Porto, que era ese 4-3-3, cuando estamos como Quaresma y Tello muy abiertos, quizá un equipo más vertical, como tú bien has comentado, después en España, junto a todos los jóvenes habidos por haber, en aquel momento con un Isco Alarcón, que era, bueno, un jugadorazo, ¿no? Que después ya sabemos todo lo que ha ocurrido con él. Y luego en Sevilla pues se hizo una roca sin balón, y quizá Wolverhampton creo que ha sido inteligente, como tú bien decías, cogiendo el legado de Nuno y de Bruno Lage, siendo un poquito más pragmático, y si podamos salir por fuera con los laterales, con gente rápida bien, pero también juntando a gente de muy buen pie. Insisto que todos los centrocampistas que hemos nombrado, más la llegada de Cuña o Sarabia, son futbolistas que saben traer la pelota, que saben juntar rivales, y que luego pueden explotar quizá el lado débil, para que por ahí corra Pedro Neto, Podence o Adama Traoré, que no vienen siendo titularísimos, pero que en segundas partes pueden hacer muchísimo daño. Y vamos a cerrar hablando de Firmino, pero claro, es que le metió 7 goles el Liverpool al Manchester United. Es una goleada histórica. Al Manchester United tan solo le habían ganado por 7-0 3 equipos, y hace prácticamente 100 años que no le pasa. Es el resultado más bestia, evidentemente, en un Liverpool-Manchester United, pero insisto, que es la goleada más bestia también que recibe el Manchester United. Increíble lo que le pasó al equipo de Ten Hag. El técnico neerlandés lo decía después del partido. La primera parte no fue mala, ni mucho menos. De hecho, fue una primera parte muy igualada, que se empieza a decantar solo con esa gran acción de Gakpo que pone el 1-0 en Anfield. Se va al descanso con una, no sé si decir gran contra, una genialidad de Gakpo, con una ligera ventaja, pero un partido que podía haber sido de 1-1, de 0-0, y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero es que también decía Ten Hag que en la segunda parte, dice, es que no fuimos nosotros, parecía un equipo no profesional, y tiene toda la razón. Es que es como si fueran los primos de los jugadores que habían ganado hacía tan solo una semana con el Manchester United la Copa de la Liga. Parecían los primos de los jugadores que consiguieron la remontada en la segunda parte contra el Barça. Fue realmente muy llamativo. Y en esa fiesta pues se colaron los delanteros del Liverpool, Salah, jugadores como Cody Gakpo, Darwin Núñez, marcaron los 3 futbolistas marcaron un doblete, 2 goles, y en la fiesta se acaba colando Firmino, seguramente en su último clásico, en su último Liverpool-Manchester United, porque ya se ha anunciado, no es oficial, pero lo dice todo el mundo y nadie lo ha negado, y es la información que manejamos, va a salir del Liverpool, porque además se va gratis, se va a final de esta temporada. Y queríamos hablar de Firmino. Paquillo, hemos invitado al bueno de Fermín Suárez a hablar un poquito de Firmino. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Hola, Bruno, Paquillo, ¿qué tal? Te hemos robado del estudio que estás comentando el Barça aquí al lado, tramo final ya del Barça-Valencia, Fermín, pero Firmino se ha confirmado esta semana, por eso lo hemos sacado como tema de actualidad con Paquillo, que va a dejar el Liverpool. Es la segunda de las 3 patas del tridente mítico del Liverpool, ese Salah, Firmino, Mané. Mucha gente dice que es la menos importante o la menos potente de las 3, la menos diferencial, pero yo creo que sin Firmino no se entiende el potencial de los otros 2. Es decir, seguramente era el que potenciaba más, el que alimentaba más a Mané y a Salah era Firmino. Seguramente te iba a decir eso. O sea, me parece que puede ser, es debatible, puede ser la menos potente, pero seguro que es la más potenciadora. Y creo que esto lo necesitaba mucho el Liverpool, porque al final con este dibujo habitual de 4-3-3 y fomentando mucho el balón largo, el juego vertical, siempre necesitas un elemento de engrase, alguien que aparezca por dentro, que te dé esa descarga, que se pueda girar, que pueda filtrar balones para Mané. Con Mané tenías la percusión, con Salah tenías el desequilibrio, con Firmino tenías un abastecedor de muchas situaciones, ¿no? Un jugador mucho más líquido, más indetectable, y creo que
los tres formaban un tridente espectacular desde el complemento, desde el equilibrio, y encima Firmino era muy, muy comprometido en defensa. Era un jugador que presionaba bien, que condicionaba muy bien. Los tres lo eran, aunque seguramente Salah siempre ha sido el que menos y ha tenido un poco más de esa licencia, pero Firmino en eso era clave. Gracias, Fermín. Un abrazo, Bruno, Paco. Apunte de calidad, como siempre, de Fermín Suárez aquí en Play Fútbol. Paquillo, seguramente lo que ha apartado a Firmino de ser más titular en este último tramo con Jürgen Klopp, más allá de las lesiones, es también ese compromiso defensivo que decía Fermín, porque ya no está físicamente como estaba hace 4 años, y eso le lleva seguramente a no ser tan potente en esa presión inicial que tanto le gusta a Jürgen Klopp, y seguramente no ganarse esa plaza de titular indiscutible, y aparecen piezas como Diogo Jota, otros jugadores que aportan esa plaza de delantero centro y le acaban robando el sitio y acaban fomentando que el futbolista deje el club. Sí, y yo también creo que, aparte de lo que ha comentado Fermín y tú, pienso que Firmino fue perdiendo protagonismo en el momento en el que Klopp viró un poquito la idea, firmó a Thiago Alcántara y se asentó definitivamente Alessandro Arnold en el equipo. Me explico, Firmino era en un equipo vertical cuando llegó Klopp, en un equipo que presionaba muy arriba, que era vértigo puro, era el jugador que aportaba esa pausa, esa clarividencia, esa creatividad, esa organización en campo rival. En el momento que llegó Thiago Alcántara había que equilibrar, ¿no? Y Thiago Alcántara absorbía muchísima más pelota y era esa pieza hacia que, bueno, que Klopp buscó otras soluciones, que sea un equipo más propositivo, y Alexander Arnold también el que organizaba de la derecha. Creo que al final pues se compensó con un atacante más de perfil Diogo Jota, o los últimos tiempos que han llegado Darwin Núñez o Luis Díaz, que son intentando volver a las bases de jugadores muy ágiles, muy atléticos, que son capaces de molestar mucho al central rival, y Firmino, pues, por una cuestión de edad, como tú comentas, y por lo que te comentaba antes, de que, bueno, ha habido otras piezas que han podido hacer su rol, digamos, pues ha perdido totalmente protagonismo y entiendo que quiera salir. Un placer, Paquillo, la semana que viene más. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo enorme, Bruno, chao. Vamos poniéndole el cierre al programa, vamos a escuchar, como hacemos siempre, para irnos, un audio interesante de la jornada. Yo creo que esta semana sobre todo es llamativo. Es Lopetegui, a pesar de que ganó al Tottenham, reconociendo que el rival había sido mejor. First of all, we are happy for the 3 points, of course, but I think that to be honest, the match has two very clear halves. In the first half, I think they overcome us. They play a fantastic rhythm. They deserve more. And I think that in the second half we have improved a lot, and we show another face. In the end, we have the award. We are happy with the 3 points, of course. 3 days ago we were very sad, very unhappy. Today we are happy for today, and tomorrow we start thinking in Newcastle. La honestidad de un entrenador que reconoce que el rival ha sido mejor, a pesar de que él se ha llevado los 3 puntos, y qué trabajazo, insistimos, está haciendo Julen Lopetegui a los cargos de este Wolverhampton. Volvemos con más Play Fútbol martes y miércoles a las 9 de la noche. Estaremos en directo con vosotros para contaros toda la Champions. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.